Ahora sí. Bien, una vez más, bienvenidos a esta nuestra clasecita de la maestría en automatización y control industrial. ¿Sí? Y justamente hoy día vamos a hablar de automatización de procesos. Disculpen que repito una vez más para que entre el video también eso, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer definiciones, ¿no? Y lo que estaríamos tomando en cuenta es una relación entre la ingeniería de sistemas y lo que sería la parte de automatización, ¿no? Entonces, vamos a decir que cualquier cuestión compleja va a ser reducida a un conjunto de elementos con una relación entre sí, ¿no? Y esto lo vamos a llamar sistema. Y la automática es una disciplina que va a tratar de sustituir al operador humano por un operador artificial, si podemos llamarlo así. Y esto no implica, por si acaso, una inteligencia artificial como tal, sino más bien estaríamos tomando en cuenta una tarea previamente programada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una automatización de procesos en este caso, ¿no? Si tomamos en cuenta lo que es control, vamos a decir que es la regulación de manera manual o automática de un sistema, ¿no? Y un automatismo va a ser justamente un dispositivo que va a encargar de controlar este funcionamiento para reasignar hasta las situaciones que se presentan, ¿no? Y bueno, si mezclamos las dos cosas, un sistema automático va a ser algo que va a procesar directamente lo que sería el automatismo, ¿no? Entonces, estas definiciones básicas sobre el libro que podemos tenerlas, la vamos a observar en lo que sería un esquema general de un sistema automatizado, ¿no? Vamos a decir que esta es la planta. ¿La planta qué es? Es justamente el proceso que nosotros vamos a querer automatizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tendríamos como planta? Se me ocurre un sistema de embolsado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que lo que nosotros vamos a resultar de esto es justamente el producto dentro de bolsitas, ¿no? Obviamente para ello vamos a necesitar energía, ¿no? Energía que va a trabajar con lo que es, ya le pusieron accionamientos, nosotros aquí en Bolivia le decimos eh, actuadores, ¿no? Y luego vamos a decir que estos actuadores, a través de las señales de control que vamos a tener desde nuestro sistemita de control, pues vamos a decir que hagan alguna acción. Por eso le llaman también actuadores, accionamientos en el caso de los españoles, ¿no? Ahora, esta respuesta nosotros la vamos a leer, ¿no? La vamos a leer a través de lo que serían los sensores, ¿no? Entonces, tendríamos lo que serían una interfaz que va a leer estos sensores, ¿no? Y lo va a realimentar hacia lo que sería la unidad de control. Entonces, la unidad de control va a tener por un lado las salidas otra vez metidas ahí para ver si está o no funcionando como quisiéramos, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a tener acá lo que sería nuestras distintas entradas, ¿no? Entradas que nos van a dar una consigna para decir, bueno, queremos que arranque, queremos que pare, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos topologías, y esto lo habíamos comentado anteriormente, en lazo abierto, ¿no? Que directamente lo que va a hacer es que no haya esta realimentación de los sensores, y en lazo cerrado, que como su nombre lo indica, vamos a realimentar lo que sería nuestra entrada hacia, pero lo que sería nuestra salida hacia nuestra entrada, ¿no? Como lo tenemos ahorita acá. Ahora, como pueden ver aquí, hay una rayita, ¿no? Que nos dice que vamos a separar en los elementos de control o elementos de señal y lo que serían elementos de potencia, ¿no? A ver, voy a hacer volar mi láser porque está molestando más que...
más que ayudando, ¿no? No sé si se llega a ver el cursor, por favor, la flechita, like así. Ok, que se ve. Bien, entonces, el funcionamiento del lazo cerrado, vamos a tomar en cuenta que la unidad de control decide las operaciones que va a realizar, ¿no? Y va a trabajar con las señales, ¿no? Los actuadores van a hacer justamente lo que nos diga la unidad de control, ¿no? Y va a equivaler a un amplificador de potencia donde las entradas de nuestro actuador van a ser la parte de salidas luego para la potencia de control de la planta, ¿no? Eh, lo que habíamos visto en la anterior clase, por ejemplo, variadores de frecuencia, fuentes de alimentación, etcétera, ¿no? Entonces ahí estaríamos tomando en cuenta eh, transductores, por ejemplo, que van a manejar el sensor y una interfaz que, por ejemplo, lo va a convertir de señales físicas a señales eléctricas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos eh, magnitudes de velocidad, de aceleración, de pH, de humedad, a ver qué se me ocurre, temperatura, nivel, etcétera, ¿no? Todo eso nosotros lo podemos convertir en magnitudes eléctricas, ¿no? De tal manera que la interfaz va a adaptar estas señales al sistema de control, ¿no? Entonces, prácticamente tendríamos una cuestión aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Si vemos el operador directamente tendría, por un lado, elementos de entrada y elementos de salida que va a controlar. Pero ¿con quién se va a comunicar? Es justamente con el sistema de control, ¿no? Este sistema de control, ¿cómo lo vamos a ver nosotros como operador? Con pantallas, con pilotos, con sirenas, con alarmas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones que el operador va a reconocer, ¿no? Por ejemplo, aparte de salir un mensajito en la pantallita que nos diga, señor, está llegando al límite de llenado de la planta, nosotros podemos tener un foquito que indique que, bueno, estamos llegando a ese límite, que nos advierta, por ejemplo, un color amarillo, o podríamos incluso ponerle una sirena audible, ¿no? Cuando llega a cierto punto empieza a sonar pin, ahí nuestra alarmita, y nosotros entonces podremos tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, apretando un botoncito, apretando un interruptor, utilizando un teclado, utilizando una pantalla touch, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el operador? Va a interactuar otra vez con el sistema de control, ¿no? Entonces, el sistema de control, por un lado, va a hacer las cosas automático, pero por otro lado, le va a hacer caso siempre a lo que sería el operador. Por ejemplo, una cosa que yo siempre les digo a mis estudiantes que están aprendiendo a manejar PLCs en la vida real, es que no se confíen en el programita que han hecho. Siempre hagan una parada obligatoria mecánica de emergencia, un botón que ¡pah! Le vamos a aplastar directamente para que este funcione, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que hay un interruptor o un teclado o un pulsador que me va a hacer el paro de emergencia de manera manual, ¿no? Aunque sea una bajada de una palanca en el peor caso, ¿no? Por otro lado, tendríamos lo que sería el proceso como tal, ¿no? El proceso, entonces, lo que vamos a hacer es justamente controlarlo, ¿no? Con el sistema. ¿Cómo? A través de elementos de entrada de información del proceso, ¿no? ¿Y cómo es eso? A ver, ¿cómo voy a saber qué es lo que me está pasando? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, del tipo binario, ¿no? Entonces, tendríamos, por ejemplo, binarios, por decirles,
que en un termostato llega o no llega a una temperatura, o por ejemplo, que llega o no llega a un nivel, ¿no? Que está pasando o no una cajita, entonces hay un sensor que nos avisa directamente si está pasando o no esta información. Ah, pero podría ser también del tipo numérico, ¿no? Del tipo numérico tendríamos, un segundito, por favor, hay un llamadito por otro lado. Ya. Por otro lado tendríamos entonces lo que serían valores temporales, ¿no? Por ejemplo, tendríamos en el caso numérico, por ejemplo, o en el caso binario, contadores, ¿no? ¿Cómo estaríamos en el caso de binario? O sea, en binario es uno o cero, ¿no? ¿Estoy contando o no estoy contando? Mientras que a nivel numérico, por ejemplo, me va a decir, estás en el uno, 2, 3, etcétera, ¿no? Esto es muy óptimo, digamos, en el caso de manejar encoders, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un motor que está girando, también estaríamos tomando en cuenta ese tipo de aspectos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de eh, nivel analógico, podríamos tomar, por ejemplo, una conversión de análogo a digital, ¿no? Que nos diga o que nos dé un dato específicamente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un sensor de nivel, que nos diga a qué altura del nivel está, si hablamos de un termopar, qué temperatura exactamente está, ¿no? Todos esos datos de información del proceso nosotros los realimentamos a través de sensores y otro tipo de comunicaciones hacia lo que sería el sistema de control. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el otro lado, digamos? Cuando nosotros queremos darle algún, una orden, entre comillas, a la planta, al proceso, ¿no? Inicialmente, desde el sistema de control como tal, vamos a tener lo que serían los famosos preaccionadores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tendríamos ahí? Válvulas distribuidoras, contadores, variadores de tensor, de tensión. Podríamos tener, por ejemplo, eh, dispositivos microcontrolados, etcétera, ¿no? En otras palabras, dispositivos que van a trabajar en baja frecuencia, ¿no? Baja frecuencia, baja tensión también, aunque no necesariamente, bueno, es un proceso que trabaja en baja frecuencia, entonces podríamos trabajar también con reacciones que nos predizcan lo que serían las salidas, ¿no? Cuando hablamos de predecir, estamos ya hablando de un control adaptativo, ¿no? Ya, estamos en uno, lo más probable que si tengo uno y medio, 1,75, el siguiente caso de lectura va a ser 2. Yo quiero llegar a 3, cuando esté en 2,5 voy a empezar a frenar, ¿no? Entonces, ahí estoy empezando a hacer una relación inercia, por ejemplo, y lo que serían el manejo de los preaccionadores, ¿no? Pero en la práctica como tal, los que van a realizar el accionar directamente, o los actuadores, si ustedes gustan, con el proceso, serían, por ejemplo, motores, cilindros, válvulas, etcétera, ¿no? ¿Qué diferencia entre estas válvulas y las válvulas como tal? La válvula como tal que está en el proceso va a abrir o cerrar directamente, por ejemplo, la entrada a un líquido. Pero el proceso como tal va a estar tomando en cuenta con una distribución, por ejemplo, hacia 3 o 4 lugares donde va a entrar el mismo líquido, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir trabajar con el que sería nuestro sistemita de control. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta, ¿no? Una parte que vamos a decir mando y otra parte que vamos a decir la operación como tal, tendríamos lo que serían los sensores, o
aquí le han puesto captadores los españoles, y tendríamos acá lo que sería la máquina o el proceso, ¿no? Entonces tendríamos los actuadores, en latinoamericano, accionadores, y los sensores, ¿no? Entonces, sensores y actuadores van a ir directamente hacia la máquina o el proceso que estamos controlando. Ahora, la información de este proceso va a ser dada a la unidad de control. Por otro lado, la unidad de control también va a dar las órdenes a los preactuadores y estos a su vez a los actuadores, ¿no? Por otro lado, la información va a estar de manera bidireccional hacia el nivel de supervisión o lo que sería el HMI, ¿no? Lo que nosotros le decimos en Latinoamérica, interfaz humano-computadora, ¿no? Los españoles dicen diálogo hombre-máquina, ¿no? A propósito, estoy colocando estas diapositivas sin modificar de los españoles para que tengamos también una relación en cómo, ¿no? Entre nuestro mismo idioma hay variaciones, ¿no? En lo que es este tipo de aspectos, ¿ya? Muy bien, entonces, como pueden ver, estamos prácticamente con la misma idea, ¿no? Tenemos una parte de control, una parte de lo que sería la planta, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de señales tenemos en el sistema de control? Tenemos, como en este caso, por ejemplo, señales tipo analógico, ¿no? Cuando hablamos de señales tipo analógico, son continuas y se van a tener que discretizar para trabajar con una señal digital, ¿no? Por otro lado, tendríamos señales lógicas o binarias, como quien dice, son señales de todo o nada, ¿no? Y solamente tenemos dos posibilidades, ¿no? Uno o cero. En este caso, estas señales vamos a tomarlas como verdadero o falso, ¿no? Por ejemplo, en este caso le vamos a tomar un cero cuando es menos 5 voltios y un uno cuando es más 5 voltios, ¿no? Señales digitales serán cuando nosotros vamos a agrupar varias de estas señales. Entonces, convertir, por ejemplo, esto a un byte o a un conjunto de bits, ¿no? Podríamos decir que lo vuelve una señal digital, ¿no? Algún concepto malo que suelen tener, especialmente en pregrado, es que van de aquí a aquí nada más, ¿no? En realidad lo que hacemos es convertir de aquí a aquí, ¿no? Agrupando varias señales binarias, ¿no? Ahora, casos típicos de agrupación es cada 8 bits, ¿no? Cada 16, cada 32, 64, hasta 1024 bits inclusive, ¿no? Entonces, estos primeros tres tipos de agrupaciones tradicionalmente se los llama byte, palabra y palabra extendida o palabra doble, o como los españoles dicen, palabra larga o larga palabra, ¿no? Pero ¿a qué estamos apuntando? Entonces, estaríamos tomando en cuenta entrar una interacción con lo que sería nuestro usuario máquina, ¿no? En este caso, estaríamos tomando en cuenta lo que serían entradas digitales, pulsadores, teclados. eh, Esto podemos meterlo directamente también en una pantallita, que sería la interfaz de una computadora. Ahí estaríamos lo que sería la unidad de control. Podríamos tener también entradas analógicas, ¿por qué no? ¿No? Ahí estaríamos, por ejemplo, lo que serían un nivel potenciométrico o de sensores, por ejemplo, como lo que sería un PTC, ¿no? Esto sí o sí tendría que convertirse de análogo a digital para poder manejar lo que serían las unidades de control, ¿no? Entonces ahí tenemos una división clara entre lo que serían entradas de control digitales y entradas de control analógico, ¿no? Ahora veamos hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con señales de salida, ¿no? Podemos tener, y la típica es no utilizar, por ejemplo, lo que serían señales de relé, ¿no? Igual que los pulsadores y los switch on-off, tenemos lo que serían habilitar o deshabilitar, ¿no? El control on-off entonces será directamente utilizar un relé, ¿no?
o una salida relé, y este va a cerrar y abrir una entrada, ¿no? Otra salida digital es lo que podemos mostrar en lo que son las famosas pantallitas o displays, ¿no? Donde le vamos a dar una de estas palabras o uno de estos bytes, etcétera, y la unidad lo va a interpretar con un número, ¿no? Y eso es lo que va a mostrar a la salida, ¿no? Por ejemplo, digamos, lo que está mostrando ahí, una temperatura, ¿no? 28 grados centígrados, negativos. O podría ser, por ejemplo, lo que es el tiempo. O podría ser lo que es nivel, lo que es altura, lo que es profundidad, lo que es caudal. No sé, cualquier información relevante que mostremos en un display o pantalla podría ser una entrada, perdón, una salida digital que está representando, por ejemplo, lo que sería la medición de una entrada de uno de estos dos tipos, por ejemplo, conversor análogo digital, ¿no? ¿A qué me refiero? A ver, digamos aquí yo tengo un nivel potenciométrico de nivel, valga la redundancia. Entonces, yo tengo un nivel máximo, un nivel mínimo, pero que me va a demostrar punto a punto, de alguna manera, qué es lo que está pasando y eso lo estoy convirtiendo en digital, ¿no? Pero esto va a ser un valor de resistencia, que además que la resistencia, lo que vamos a medir es la corriente o el voltaje que cae sobre esa resistencia, ¿no? Que al final de cuentas un potenciómetro no es más que una resistencia variable. Esa relación que nosotros tendríamos, que hemos visto en el primer día de clases, pues la vamos a meter aquí a la unidad de control. Esta unidad de control la va a procesar y lo va a entregar como un resultado que lo vamos a nosotros ver en una pantallita, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos pues justamente la posibilidad de nosotros trabajar con lo que sería una muestra hacia afuera de lo que está pasando con ese proceso que hemos dicho en este caso, que sería el nivel. Ahora, en nuestro caso específico, por ejemplo, también podríamos necesitar que esto se convierta de manera digital, otra vez analógico, ¿no? Un voltaje, por ejemplo, y este voltaje, por ejemplo, le dé la intensidad a una luz, ¿no? O podría ser el control de una corriente que le pueda hacer que vaya más rápido o más lento un motor DC. O en el caso de un variador de frecuencia, que lo que va a hacer es cambiar la velocidad de un motor, como está en el gráfico, ¿no? Entonces, esta parte de aquí ya serían salidas del tipo analógico, ¿no? Y para eso, obviamente, tenemos que tener una conversión de lo que era inicialmente digital a lo que es la parte analógica. Ahora, ¿cuántos bits de precisión vamos a manejar en cada caso? Va a depender mucho del proceso, ¿ok? Entonces, no sé hasta ese punto si tenemos algún comentario, por favor. Muy callado hoy día. Bueno, colegas, hoy día se me han dormido. Voy a irme acá entonces, ¿no? Un sistema automatizado, entonces podemos decir que podemos dividirlo en tres partes, ¿no? La parte operativa, que podríamos incluso manejarlo con maquetitas o simuladores, ¿no? Con simuladores de entradas y salidas. La parte de supervisión, que va a manejar paneles de mando o HMIs, y lo que serían computadoras, donde meteríamos ahorita, vamos a ver lo que es un sistema SCADA. Y la parte de control, que tendríamos todo lo que es la lógica cableada, los PLCs, tarjetas de entrada y salida, microcontroladores, registros digitales, etcétera, ¿no?
Entonces, esto directamente podríamos también en la parte operativa, obviamente, trabajar con lo que sería la famosa planta, ¿no? Entonces, en general, lo que sería un sistema SCADA vendría de lo que dice el inglés Supervisory Control and Data Acquisition, ¿no? Que en español sería con adquisición de datos y control de supervisión, ¿no? Vamos a entrar en más detalles en un cachito, pero aquí tenemos por un ejemplito de lo que es un sistema SCADA, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando que esto es de principios de siglo, ¿no? Estamos en 2005, 2010. Fíjense, en aquella época ya incluso ya manejábamos de manera digital. Miren, aquí, por ejemplo, estamos trabajando con lo que es volumen de agua, ¿no? Y aquí estamos con dos reservorios, ¿no? Tenemos dos entradas, filtración y pozos, que van a ir a conectar esta parte de acá. Luego tendríamos sistemas de agua, que vamos a tener parado y funcionamiento, nos va a avisar. Por ejemplo, en este caso nos dice que está funcionando el sistema de servicio de agua 2, ¿no? Por otro lado, tendríamos lo que serían las salidas que decíamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cloro residual, tendríamos lo que sería control de pH. Otro caso, por ejemplo, podemos nosotros controlar con este potenciómetro virtual, ¿no? Lo que sería el flujo, por ejemplo, de estas valvulitas. Asimismo, podríamos ver con estos foquitos, si podemos llamarlo, virtuales, si está funcionando o no cada proceso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos alarmitas de paro, ¿no? Seguramente cuando esto se habilita, se va a poner en rojito, ¿no? Es típico ponerle los colores rojo y amarillo como advertencia y que nos permita reconocer eso, ¿no? Por otro lado, lo que son reservorios de regulación que nos van a permitir, en este caso, ver qué es lo que está pasando en esta plantita, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, también lo que sería el reinicio. ¿Ven? Ahora, estos sistemitas vamos a tener que pueden trabajarse en dos grandes tipos de automatismos de control, lo que serían secuenciales, ¿no? Y lo que serían continuos, ¿no? Entonces, los secuenciales directamente, como su nombre lo indica, van a seguir una secuencia, ¿no? Sería equivalente más o menos a lo que estaríamos tomando en cuenta en lo que es un sistema secuencial digital, que hemos visto en pregrado, ¿no? Este sistema secuencial va a depender de un estado anterior y luego de que pase ese estado, va al siguiente, ¿no? Por eso se dice que las partes secuenciales son variables todo o nada, ¿no? Por otro lado, tendríamos lo que serían sistemas continuos o de regulación, donde vamos a manejar lo que serían las variables analógicas, ¿ya? Por otro lado, tendríamos los sistemas de la parte, perdón, de regulación, ¿no? Y ahí ya trabajamos directamente con variables analógicas, ¿no? De tal manera que efectivamente también dependen de un estado anterior, pero no podemos decir, bueno, aquí, aquí paró, ¿no? Tenemos que hacerlo de a poquito, entre comillas, no tanto la parada como lo que sería el arranque, ¿no? Que llegue a un nivel que nosotros lo vamos a llamar nivel de referencia. Ahora bien, cuando hablamos de control secuencial, tenemos, por ejemplo, eventos discretos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un flanco de subida, un paso por cierto nivel, ¿no? Un final de carrera, eh, y generalmente hablamos de mm, valores uno o 0. En ese sentido estaríamos hablando de un valor booleano, ¿no? Verdadero o falso. Ahora, los
sistemas de eventos discretos van a trabajar también lo que sería la ocurrencia de eventos, pero vamos a adquirir un conjunto discreto de valores y no solamente uno, ¿no? En este caso ya no necesariamente vamos a trabajar en forma numérica de 0 a 1, sino podemos hablar de un símbolo, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar en cuenta no una palabra entera, sino un nible, es decir, la mitad de eso, y hablamos de 4 bits. Entonces, el primer bit que me diga estado de motor uno, motor 2, motor 3, motor 4. Entonces, si yo le meto, por ejemplo, como estamos hablando del 0 al 15 en 4 en 4 bits, yo le meto, por ejemplo, un valor de control de 7, ¿no? Cada uno de estos está trabajando con motor encendido apagado, ¿no? 7, ¿qué sería? Traducido en binario sería 0, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué significaría ese sistema discreto? Pues que lo estaríamos metiendo pum, directamente a lo que es el primer motor parado y los otros tres encendidos, ¿no? Ahora, el Estado solamente debería adquirir uno de los conjuntos representados de forma simbólica en vez de numérica, ¿no? Entonces ahí podríamos decir el estado 15, el estado 3, el estado 6, ¿no? Y no hacerse más problemas. Y esto lo podemos presentar directamente de manera también de control secuencial, ¿no? Y si nosotros hablamos de un control secuencial de un sistema automático, entonces lo que estaríamos es tomando en cuenta los elementos discretos que hemos visto ahí, pero de manera secuencial. Pero me voy a pasar aquí a lo que es mi pizarrita para que nos ubiquemos. ¿Listo? Como siempre voy a utilizar Word para luego pasarles el documento. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar lo que sería, por ejemplo, el tiempo uno, ¿no? Uno, perdón, no va. Entonces, en este estado uno, yo voy a decir, por ejemplo, que voy a trabajar con el siguiente conjunto de eventos. Voy a decir, por ejemplo, aquí voy a trabajar con se prende la bomba uno y decimos todos los motores se apagan. Entonces, esto representa a lo que sería nuestro primer estado, ¿ya? Ahora, voy a suponer, y ahora esto mismo, por favor, un segundo estado, un estado 2. En este caso, yo voy a decir, eh, se apaga la bomba, perdón, uno, o la bomba uno, perdón, y digo, se prenden los motores uno, 3 y 5. Y voy a inventarme un tercer estado que va a pasar lo mismo, pero en vez de que sea el uno, 3 y 5, que sean el 2, 4
y 6. Y finalmente voy a poner un cuarto estado. Esta cosa. Y el cuarto estado voy a decir en mi estado 4 eh, esto mismo, pero voy a decir que esta bomba se apague. Bueno, en este caso, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cuatro estados completamente distintos, ¿no? Por ejemplo, en este único estado, el uno es el que la bomba uno está encendido. En el caso del estado 2 y el estado 3 estamos con distintos motores funcionando. Suponen que son seis motores, entonces en un caso están los motores impares y en el otro los motores pares. Ahora, en el caso 4 por ejemplo, en el estado 4 todos los motores se están apagando, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, una cuestión secuencial. Sin embargo, no necesariamente estoy poniendo que sea el estado uno 2 3 4 que tenemos que ir de esa manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, colegas, nosotros podríamos trabajar de distintas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este otro sistemita, ¿no? Aquí tenemos una válvula, ¿no? Y dos sensores, que son sensores de nivel, ¿no? Nivel superior y nivel inferior, ¿no? Nos dice, si está en el nivel superior, la válvula de entrada lo ponemos en cero, es decir, que esta válvulita ya no va a funcionar. Pero si está por el nivel inferior, pero no ha llegado a este, entonces la válvula la encendemos, ¿no? Entonces, está por debajo de esto, se enciende mi señal hasta que llegue aquí. Llegue aquí, entonces la apagamos. Y en este caso estamos hablando de una válvula todo o nada. En este otro caso, por ejemplo, tenemos una válvula. Esta valvulita, lo vamos a explicar un poquito, que lo van a chequear cuando vean neumática en otro módulo de la maestría, que nos está indicando que, por ejemplo, por acá estamos teniendo una salida, ¿no? Y por acá estamos teniendo una entrada. Entonces, esto tendríamos dos variables de entrada, la variable uno y la variable 2 que en este caso serían manejadas por este automatismo, ¿no? Variable uno, ¿qué es lo que va a hacer? Llevarlo esto de acá, ¿no? En este caso estaríamos tomando en cuenta que nuestra entrada se va a ir por este lado. En el caso de la variable 2 va a estar como está ahorita y que indica que está por este lado. ¿Y esto qué es? Es un cilindro. Un cilindro que lo que va a hacer es empujar cuando esté en esta válvula y va a retraerse cuando esté en esta otra válvula. Aquí estamos hablando de que con una valvulita estamos controlando dos estados de un cilindro de doble estado, ¿no? Por este otro lado, por ejemplo, tenemos dos sensorcitos, FCS y FCB, ¿no? Entonces, este actuador, cuando está aquí arriba, por ejemplo, podríamos hacer que se conecte, ¿no? Y cuando está aquí abajo, se conecte hacia abajo, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué está haciendo esto? Agarra, le empuja. Estos dos son también otros dos sensores, ¿no? Y va a determinar que cuando está la pieza, voy a clavarle esto, ¿no? Entonces, lo empujo, le clavo, lo empujo, le clavo. Es lo que haría este sistema automático de control. Como verán, en este caso estamos manejando cinco variables de salida y cuatro de entrada, ¿no? Y todas estas son secuenciales, pero booleanas, ¿no? Uno o cero. No estamos viendo ningún nivel, ni nada, solamente nivel máximo, nivel mínimo. Igual en el caso de la diapositiva anterior, ¿no? Nivel máximo, nivel mínimo.
este caso, posición uno, posición 2, posición uno, posición 2, ¿no? No me interesa cuando está al medio, en el caso de mi cilindro, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso de regulación, por ejemplo, ya estaríamos tomando en cuenta que el proceso es continuo, ¿no? Una o varias variables entonces continuas, analógicas, tienen que alcanzar valores especificados por tanta referencia continua, ¿no? Ahora, tendríamos el control de cambio de rumbo, por ejemplo, en un buque, el sistema de regulación de la presión arterial, control de posicionamiento en un brazo robótico o un disco óptico, ¿no? Esto nos manejaría, por ejemplo, de un caso de una variable continua. Este, por ejemplo, está controlando, voy a acercarlo un poquito, en el caso de un buque, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra entrada? Una variable de entrada que va a manejar un controlador PID, ¿no? Proporcional integrativo derivativo. El sistema de gobierno va a ser manejo de el timón de este buque, ¿no? Entonces, giramos a un lado, giramos al otro, esto nos va a dar el ángulo de el timón, ¿no? Y esto es lo que vamos a leer directamente, ¿no? Ahora, también vamos a trabajar con lo que sería la velocidad, ¿no? Que también está limitada, no podemos ir más que una velocidad mínima y una velocidad máxima. Obviamente, aquí estaríamos sin velocidad, aquí estaríamos en reversa y aquí estaríamos hacia adelante, digamos, ¿no? Y aquí lo estamos integrando otra vez, ¿no? En ese sentido, entonces, tenemos el sistemita que está representado por esta ecuación, ¿no? En este caso, la ecuacióncita es una ecuación. ¿Qué pasó? A ver, voy a repetir la conexión, a ver. Entonces, aquí tendríamos recién la salida como tal, ¿no? Esto no necesariamente sería, digamos, el ideal, entre comillas, de la planta, ¿no? Pero lo está siendo simulado por esta representación de la planta, ¿no? Es como quien dice el modelo matemático que lo estamos utilizando, ¿no? Ahora, tenemos tecnologías cableadas para poder automatizar, ¿no? En ese caso estaríamos tomando lo que sería, por ejemplo, tecnologías tipo mecánica o neumática, hidráulica, y en la parte eléctrica podríamos trabajar directamente con encendido apagado a través de relés y a través de la electrónica, ¿no? En la parte programada podríamos trabajar con computadoras, con autómatas programables o con microcontroladores, ¿no? Los PLC estarían por acá, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más común en la industria? Pues trabajar con esto, con lo que sería autómatas y con lo que sería la parte cableada, ¿no? O sea, parte cableada, parte automática, no hay nada totalmente programado o totalmente cableado. Bueno, totalmente cableado tal vez sí, digamos, en una empresa antigua, ¿no? Pero aquí los colegas que trabajan en el área no me van a dejar mentir. No hay nada puro, digamos, en una planta real, ¿no? ¿Cuál es el problema de usar solamente la parte cableada, ¿no? Bueno, obviamente el espacio y la poca flexibilidad, ¿no? Ahora, adicionalmente, tenemos que el mantenimiento es costoso y si tenemos que controlar cosas muy complejas, pues no se puede, ¿no? Sin embargo, lógica cableada le va a permitir manejar bastante lo que es simplicidad, ¿no? Y va a adecuarse para problemas sencillos, ¿no? Por ejemplo, controles de líquido, sistemas de gobernamiento hidráulico, mando por contactores, etcétera, ¿no? Entonces, un procesito simple, digamos,
una máquina que simplemente va a cortar. No hay necesidad de que le pongamos un PLC para que haga eso, ¿no? Con un par de sensores y actuadores podría ser más que suficiente y eso lo podríamos manejar como parte de nuestra conexión. En lo que es programado, pues tenemos lo que es un poquito más complicado para aplicaciones simples, más flexible y va a ocupar menos espacio, pero el mantenimiento también es más sencillo, ¿no? Entonces, microprocesadores, controladores, PLCs y PCs industriales, en lo que sería una automatización industrial con PLCs, pues sería un ejemplo claro de este caso. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de automatización industrial, ¿ya? Lo vamos a ver por pedacitos, ¿no? Aquí está nuestro proceso, ¿no? Un proceso que está trabajando a través de una interfaz con un microcontrolador, por ejemplo, que está manejando un algoritmo de control. Este tiene recibiendo del proceso control análogo digital y entregándolo al mismo digital analógico, ¿no? Esto a través de un nodo está entrando, por ejemplo, a lo que sería un sistema ya microcontrolado, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaremos representando con un PLC Siemens, por decirlo, ¿no? Y este, a su vez, está realizando lo que sería control de otros procesos, ¿no? Otros procesos que, por ejemplo, aquí está trabajando con un sensor de temperatura a través de lo que sería la resistencia para calentar en un tanque, ¿no? Entonces tiene su actuador que va a manejar lo que sería la resistencia. No se lo pone directo conectado del PLC, la resistencia que va a realizar la calefacción, ¿no? Ahora, veamos por arriba, ¿no? Aquí tenemos otro proceso, un proceso continuo, que va a manejar directamente a través de un PLC industrial, ¿no? Que va a trabajar, por ejemplo, con un control PID. Este regulador industrial nos va a dar también información. Todo lo que es rojito es un bus de campo que nos va a permitir la comunicación entre distintos procesos. En este caso, por ejemplo, eh, este controlador PID va a conectarse directamente a lo que sería el bus de campo. Por otro lado, aquí tenemos otro PLC que va a gobernar, por ejemplo, ¿no? Ahora, este PLC de aquí arriba, por ejemplo, va a trabajar otra vez a través de lo que sería otra periferia distribuida, ¿no? Que, como estaba en este caso, podía trabajar con varios más, ¿no? Ahora bien, todo eso nosotros lo podemos tener a nivel de supervisión. Estos pueden estar cada uno de los PLCs con su propio proceso apuntado a lo que sería una interfaz humano-computadora. En ese sentido, entonces, tendríamos lo que sería el nivel de supervisión, ¿no? Monitoreo, interfaz hombre-máquina, que va a permitir trabajar directamente lo que es, ¿no? Entonces, todo este sistemita estaría representando, por ejemplo, lo que sería un proceso industrial. Bueno, ahí están los orígenes, lo voy a dejar nomás, ¿no? Y bueno, a la paginita, la verdad, no sé si se puede tener acceso sin permiso, ¿no? Incluso yo mismo creo que ya no tengo, porque ya pasó bastante tiempo, ¿ya? Entonces esa sería nuestra primera parte, compañeros. Voy a salirme un cacho de ahí y lo voy a cortar esta primera parte. No sé si hay algún comentario.